La fotografía, el arte y la ciencia de capturar la luz para crear imágenes tiene una rica historia que combina innovación tecnológica, exploración artística y cambio social. Su evolución abarca siglos, marcados por descubrimientos revolucionarios y figuras influyentes. Desde los primeros experimentos con materiales fotosensibles hasta la revolución digital de hoy en día, la historia de la fotografía refleja el deseo humano de documentar e interpretar el mundo. Conceptos y precursores tempranos. Las raíces de la fotografía se remontan a la antigüedad, cuando filósofos y científicos exploraron las propiedades de la luz y la visión. La cámara oscura, una caja oscura con un pequeño orificio o lente que proyecta una imagen invertida desde el exterior sobre una superficie, fue descrita por Aristóteles en el siglo IV a.C. y más tarde elaborada por Alhazen ibn al-Haytham, un científico árabe del siglo X. Aunque la cámara oscura se utilizaba principalmente como ayuda para el dibujo, sentó las bases para la invención de la fotografía. Durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci usaron la cámara oscura para estudios de perspectiva. Sin embargo, estos dispositivos no producían imágenes permanentes. El desafío de capturar y fijar una imagen requería avances en química y óptica. El nacimiento de la fotografía. El siglo XIX fue testigo de la convergencia de descubrimientos científicos y experimentación práctica. En 1826 o 1827, el inventor francés Nicéphore Niepce creó la primera fotografía permanente utilizando un proceso llamado heliografía. Cubrió una placa de peltre con una sustancia fotosensible llamada betún de Judea y la expuso a la luz durante 8 horas. La imagen resultante, titulada Vista desde la ventana en Le Gras, se considera la fotografía más antigua que se conserva. El trabajo de Niepce inspiró a otros inventores, como Louis Daguerre, quien colaboró con él antes de desarrollar su propio proceso. En 1839, Daguerre introdujo el daguerrotipo, un método que involucraba exponer una placa de cobre recubierta de plata al vapor de yodo y luego al vapor de mercurio para revelar la imagen. Aunque el daguerrotipo producía imágenes altamente detalladas, estaba limitado a una sola copia y requería un manejo delicado. Simultáneamente, en Inglaterra, William Henry Fox Talbot desarrolló el proceso de calotipo, que usaba papel recubierto con cloruro de plata para crear negativos. A diferencia del daguerrotipo, el calotipo permitía realizar múltiples copias de una imagen. Estos primeros procesos sentaron las bases de las técnicas fotográficas modernas. La fotografía y la sociedad en el siglo XIX. La invención de la fotografía tuvo un profundo impacto en la sociedad, democratizando la representación visual e influyendo en campos como el arte, la ciencia y el periodismo. A mediados del siglo XIX, la fotografía de retratos se convirtió en una alternativa popular a los retratos pintados, ofreciendo una forma accesible y económica de capturar la imagen de una persona. La fotografía también se convirtió en una herramienta vital para documentar eventos históricos. Durante la Guerra de Crimea, 1856, y la Guerra Civil Estadounidense, 1861-1865, fotógrafos como Roger Fenton y Matthew Brady capturaron imágenes que mostraron al público las realidades de la guerra. Estas fotografías proporcionaron un nuevo nivel de inmediatez y autenticidad, moldeando la percepción pública de los eventos históricos. En el ámbito científico, la fotografía impulsó campos como la astronomía, la biología y la medicina. Pioneros como Edward Muybridge usaron fotografías secuenciales para estudiar el movimiento, mientras que otros emplearon la fotografía para documentar organismos microscópicos y fenómenos celestes. Avances tecnológicos a finales del siglo XIX. El siglo XIX tardío vio un progreso tecnológico significativo que hizo que la fotografía fuera más accesible y versátil. La invención de la fotografía de placa seca en la década de 1870 reemplazó el laborioso proceso de placas húmedas, permitiendo a los fotógrafos trabajar con mayor eficiencia. Las placas secas, recubiertas con una emulsión de gelatina, eran más sensibles a la luz y podían almacenarse durante largos periodos. En 1888, George Eastman revolucionó la fotografía con la introducción de la cámara Kodak. Esta cámara utilizaba rollos de película, un medio flexible que simplificaba el proceso fotográfico. El lema de Eastman, "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto", destacaba el diseño fácil de usar de la cámara, haciendo que la fotografía estuviera al alcance de las masas.
Esto marcó el comienzo de la fotografía como una actividad de ocio y una forma de expresión personal. El surgimiento de la fotografía artística. A medida que la fotografía ganaba popularidad, surgieron debates sobre su estatus como forma de arte. A finales del siglo XIX y principios del XX, el movimiento pictorialista abogaba por la fotografía como un medio artístico legítimo. Los fotógrafos pictorialistas, como Alfred Stieglitz y Edward Steichen, enfatizaban las cualidades estéticas y a menudo manipulaban sus imágenes para lograr efectos pictóricos. Al mismo tiempo, otros fotógrafos como Paul Strand y miembros del grupo Photo Secession defendían un enfoque más modernista. Abrazaban las cualidades inherentes a la fotografía, como el enfoque nítido y el detalle preciso, para crear imágenes que fueran distintas de las formas de arte tradicionales. La fotografía en el siglo XX. El siglo XX trajo más innovaciones y expandió el papel de la fotografía en la sociedad. El desarrollo de la fotografía en color comenzó a principios del siglo XX, con procesos como el autochrome y posteriormente el Kodachrome, que hicieron las imágenes en color más accesibles. Sin embargo, la fotografía en blanco y negro siguió siendo dominante debido a su costo y cualidades estéticas. El fotoperiodismo floreció durante este periodo, con fotógrafos como Dorothea Lange, Robert Capa y Margaret Bourke-White documentando momentos clave de la historia. La icónica imagen de Lange, madre migrante, se convirtió en un símbolo de la Gran Depresión, mientras que las fotografías de guerra de Capa capturaron la intensidad de los conflictos durante la Segunda Guerra Mundial. Los avances en tecnología de cámaras, como la invención de la cámara de película de 35 milímetros y más tarde la cámara instantánea Polaroid, democratizaron aún más la fotografía. Cámaras portátiles y fáciles de usar permitieron a los fotógrafos capturar momentos espontáneos, lo que llevó al auge de la fotografía callejera y los retratos espontáneos. La revolución digital. A finales del siglo XX y principios del XXI se produjo la transición de la fotografía analógica a la digital, transformando profundamente el medio. La invención del dispositivo de carga acoplada, CCD, en la década de 1970 permitió el desarrollo de cámaras digitales, que capturaban imágenes electrónicamente en lugar de en película. Para la década de 1990, las cámaras digitales se hicieron comercialmente disponibles, ofreciendo una comodidad y versatilidad sin precedentes. La capacidad de previsualizar y editar imágenes en tiempo real, combinada con avances en resolución y capacidad de almacenamiento, revolucionó tanto la fotografía profesional como la amateur. El auge de Internet y las plataformas de redes sociales en la década de 2000 aceleró aún más la proliferación de la fotografía digital. Los teléfonos inteligentes con cámaras integradas se volvieron omnipresentes, permitiendo a miles de millones de personas documentar y compartir sus vidas al instante. La fotografía se convirtió en una forma dinámica de comunicación, moldeando la cultura e influyendo en cómo percibimos el mundo. La fotografía hoy. Hoy en día, la fotografía es más diversa y accesible que nunca. Innovaciones tecnológicas, como sensores de alta resolución, software avanzado de edición e inteligencia artificial, han ampliado las posibilidades creativas para los fotógrafos. Al mismo tiempo, la disponibilidad generalizada de cámaras ha democratizado el medio, empoderando a las personas para contar sus historias y expresar sus perspectivas. La fotografía sigue desempeñando un papel vital en diversos campos, desde el periodismo y la publicidad hasta la ciencia y el arte. Sirve como herramienta de defensa y cambio social, iluminando problemas importantes y amplificando voces marginadas. En el ámbito del arte, los fotógrafos contemporáneos empujan los límites del medio, explorando temas como la identidad, la memoria y la tecnología. La historia de la fotografía es un testimonio de la creatividad e ingenio humano. Desde sus humildes comienzos con la cámara oscura hasta las sofisticadas tecnologías actuales, la fotografía ha transformado cómo vemos y entendemos el mundo. Mientras el medio sigue evolucionando, sigue siendo un poderoso medio de expresión y documentación, uniendo el pasado, el presente y el futuro.